¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Esto es Actualidad Impositiva. ¿Qué decís, Pablo? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Bueno. Hay mucho para leer, mucho blanqueo, muchas novedades. ¿Eh? Muchos artículos en este nuevo régimen de moratoria, plan de facilidades, blanqueo, financiamiento de jubilados. Sí, lo imprimí son 90 fojas, sí, ¿no? Más o menos. Sí. Y algunos temas importantes, no temas menores, ¿no? Sí, que tenés que leer varias veces y entender a veces... Se lee la letra fina, la letra chica, ves bastante... Y hay unos artículos metidos por ahí que cambian algunas cosas. Es más, que no son menores, ¿no? hasta el modelo está. Cuando uno ve, dice, este artículo lo han agregado del final, ¿no? Porque está hasta separado con letra distinta. Con letra distinta, sí. Sí. Bueno, hubo arreglos hasta último momento que vaya al Congreso, ¿no? Bueno, la cosa es que para hablar de todo esto, ¿sí? Como nos excede ya el tema económico, se habla tanto, ¿no? De todo esto. Digo, bueno, vamos a invitar gente que sabe, ¿no? Porque vamos a invitar gente que sabe. Entonces, nos acompañan hoy el licenciado, Aldo Abraham. Aldo Abraham, sí, iba a decir Aldo y después dije, no es Aldo. Aldo Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Para mí un placer. El titular de la Fundación Libertad y Progreso. Y el experto en tributación Alejandro Otero, también un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto volver a estar acá con ustedes. También ustedes, ¿no? Están con todos estos temas seguramente con muchas opiniones, conversaciones, consultas, reportajes, opiniones. ¿no? Intercambio. Un tema ómnibus, además, ¿no? Que ha dado temas para muchísima discusión, sobre todo desde el punto de vista de la política. Por ejemplo, uno de los temas que se estuvo discutiendo era el tema de si tenía que ser un blanqueo o una repatriación. Como fue la última, por ejemplo, que hizo el gobierno kirchnerista, ¿no? Y la realidad de la milanesa es que cualquier blanqueo o repatriación de por sí es injusto, ¿sí? Y el objetivo debería ser que se haga por última vez. O sea, que esta sea la última vez que tengamos... Pero siempre se anuncia eso. Eso ya lo hemos escuchado. Sí, ya por lo hemos eso, escuchado. pero por lo menos el objetivo debería ser ese. Ahora, si vos, con el grado de destrucción de la calidad institucional que hemos hecho y de la seguridad jurídica que hemos hecho a lo largo de décadas, aunque podemos decir particularmente en los últimos 12 años, pretendés que la gente para blanquear repatrie, lo que vamos a lograr es que mucha gente no lo haga, por supuesto, porque es un riesgo enorme esa repatriación, y deje su plata fuera de vuelta en negro. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que el día de mañana, porque esto debería ser un compromiso en el sentido, a partir de ahora vamos a respetar los derechos de la gente, ¿no? Y como vamos a respetar los derechos de la gente, esto va a ser un borrón y cuenta nueva, ¿no? Ahora, si vos haces una repatriación en estas condiciones actuales, eso no es un borrón y cuenta nueva. Vos ya sabés que en 5 años, como siempre dijeron ustedes, vas a tener otro blanqueo u otra repatriación. Eso no es así. O sea, hoy deberíamos proponernos que sea el último, ¿sí? Y decirle a la gente, bueno, está bien, yo te dejo dejar la plata afuera porque vos tenés algunas dudas, tienen razón, porque no solamente tendrían que confiar en que el gobierno está instalado en ese rumbo de respeto de los derechos de la gente, sino que también la mayoría de la oposición, porque ellos van a ser gobierno en el futuro, pero te vamos a ir convenciendo. Y como vamos a avanzar en ese rumbo, te vamos a convencer para que vos traigas la plata. Eso tenemos que hacer. Pero que sí, se termine esto de los blanqueos alguna vez en la Argentina. ¿Sí? La verdad que eso sería deseable, pero la verdad es que mientras existan los paraísos fiscales, mientras tengas decenas de paraísos, guaridas que albergan la fuga de capitales, la evasión y los fondos directamente criminales, los blanqueos van a seguir existiendo. Van a seguir existiendo. Fíjate vos que países considerados serios y estables en los últimos años, Alemania, Gran Bretaña, Italia y otros, lo han tenido que hacer, y la propia OCDE da recomendaciones. Y este proyecto cita las recomendaciones de la OCDE y dice, nos ponemos de acuerdo con la OCDE, es decir, con la Organización de Cooperación para el Desarrollo, y saca el blanqueo en esos términos. Entonces, lamentablemente, eso va a existir. Yo, en términos teóricos y en clase, por supuesto, estoy también en contra de cualquier blanqueo porque sin duda desalienta. Ahora, en términos prácticos y en el mundo que vivimos, es una herramienta que resulta necesaria. Paradójicamente lo digo respecto de este mismo blanqueo, como me ha tocado defender a otros, ¿no? Resulta en algún sentido paradojal que muchos de los que se opusieron a los blanqueos anteriores
ahora, lo hicieron incluso públicamente, ahora están defendiendo, como sea, yo por las mismas razones que defendía aquellos, defiendo esto. Lo que sí me parece que lo primero que habría que decir respecto a este proyecto es que no hay que quedarse con el mascarón de prueba, ¿no? Hay un mascarón de prueba que es blanqueo, pago a jubilados, eso está muy bien, pero detrás viene una nave muy importante, porque este es un combo que trae muchos temas muy relevantes. Trae estos dos, trae la moratoria, trae la posibilidad de vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, abre la puerta a revisar íntegramente el sistema previsional argentino, crea una comisión de reforma tributaria, modifica el gravamen a los bienes personales, incluso crea con ese gravamen premios al contribuyente cumplidor, tiene reformas regresivas en materia de impuesto a las ganancias, en fin, tiene una gran cantidad de cuestiones que merecen ser analizadas detenidamente, porque de lo contrario nos quedamos con el mascarón de prueba y no vemos cómo pasa la nave, donde tal vez detrás del mascarón de prueba se están contrabandeando algunas cosas que merecerían detenerse especialmente. Bueno, pero mira, a ver, la verdad que me pone muy contento en esta primera parte de nuestro programa ver tanto interés de parte conjunta del equipo en todo esto, pero yo iría por parte. Desde el punto de vista técnico, uno puede cuestionar alguna norma, digamos, y como sin duda esto se va a llevar adelante en diputados, en forma previa y luego con senadores. Pero lo que sí se ve es que esta idea de, como bien planteaba Aldo, de, bueno, pongamos para que traiga fondos a la economía, y yo detectaba esto de tu comentario, es, bueno, ¿era el momento para este blanqueo o era necesario mostrar una mayor estabilidad a nivel gubernamental, a nivel económico, para que esto ocurriera? Yo creo que desde ya antes de las elecciones se hablaban de un blanqueo, la diferencia era cómo se iba a llevar adelante. Es el blanqueo más anunciado de la historia. Totalmente, ¿no? totalmente. Acá se dieron dos factores, ¿no? En el sentido que vos decís. A esto, uno es, el primero, que el gobierno anunció una lluvia de dólares a partir de una serie de medidas que tomó. La inicial, el pago cash a los fondos buitre, que no se dio. Es una lluvia que no llega. Esa es también una lluvia muy anunciada, pero hasta el momento no se lo ha visto. El blanqueo es una posibilidad de hacer llover, es una especie de la danza de los indios, mientras hay una situación de nubarrones que no terminan de explotar. Pero me parece que hay otra cuestión también de oportunidad que tiene que ver con que este organismo que mencionábamos antes, OCDE y sus directivas, para el año que viene anuncian el inicio del intercambio automático de información, que es un progreso muy importante en términos del control fiscal, en términos de administración tributaria, y la puesta en vigencia de esos mecanismos que echan por tierra el secreto bancario, hacen que aquellos que tengan cuentas en el exterior queden mucho más expuestos de lo que estaban. Y esta es una oportunidad de que, bueno, si exteriorizan o la traen o la colocan antes del 31 de marzo del 17, ese nivel de exposición bajaría a un cierto costo que es el que se termine por determinar en el blanqueo. En ese sentido creo que hay dos motivos que explican el por qué ha sido ahora y no en un contexto distinto, ¿no? Ten en cuenta, es tal cual como decía, porque realmente si a mí me hubieran dado la decisión de en un mundo ideal, yo le hubiera recomendado al gobierno esperar a demostrar que realmente estamos en un rumbo de respeto de los derechos de la gente, ¿no? Cosa que hasta ahora venimos bastardeando de forma impresionante, por lo menos en las últimas décadas, y que demanda un tiempo para que la gente se convenza que vos has cambiado de rumbo, ¿sí? Pero bueno, se dan estas dos condiciones. El factor que mencionaba último, el hecho de que se abra la información entre los países, aumenta el riesgo fenomenalmente de tener fondos en el exterior, en negro por supuesto, lo cual es un incentivo muy fuerte para que la gente participe en este blanqueo. Pero de vuelta, yo a diferencia, no apoyé lo anterior porque era una repatriación, de la misma forma que no hubiera apoyado esto si hubiera sido una repatriación. Porque justamente, como no le hemos demostrado a la gente que nosotros vamos a ser chicos buenos y vamos a respetarle sus derechos, todavía, que estamos dispuestos a hacerlo en el tiempo, reconstruir nuestras instituciones y la seguridad jurídica, creo que lo que hay que dejar es que la gente, ante esa incertidumbre, solamente blanquee en términos de poner, digamos, correctamente sus finanzas en términos impositivos, pero no obligarlo a correr el riesgo de la Argentina. En la medida, creo yo, que los argentinos y los políticos y nuestros gobiernos
demos muestras de que ese respeto en el tiempo se va construyendo a las instituciones y a la seguridad jurídica, la gente va a traer la plata. Porque la Argentina es un buen lugar para traer plata para invertir. Más como está pero el si mundo. no te la roban después. Claro, ¿no? más como está el mundo hoy, ¿no? Es notable, Aldo, te escucho, comparto cosas que decís, obviamente, pero es notable porque uno termina, digamos, pensando, bueno, los que se la llevaron afuera y la tienen depositada afuera, es gente buena que ha sido atacada permanentemente por Argentina, Una imagen y hay generosa, que mostrarle, digamos, que Argentina es buena para que lo vuelvan a tener. En realidad estamos hablando de dinero obtenido quizás en actividades lícitas, pero que ha evadido impuestos, por la misma gente que por ahí después se queja de que no se hacen cosas o que no alcanza la plata. O sea, hay también un grado de hipocresía, digamos, en la sociedad Muy grande. respecto de El nivel de fuga de capitales que ha tenido la Argentina durante décadas es fenomenal. Y cuando digamos. hablamos de Los cálculos gente, Te doy un son dato personas más. Es el país, después de Rusia, con más capital por habitante Claro, en el sí, exterior. sí, Pero sí, vos sí, conocés sí. muchos Sí. países más que Rusia que hayan entrado en el capitalismo y hayan hostigado el ahorro de la gente como se lo ha hostigado. Porque acá nosotros hablamos Pero vos de la pensás plata es que culpa está en de Suiza. los gobiernos y no de Esperá, las personas que lo instrumentan. Si no tienen ninguna responsabilidad, aquellos que fugan, aquellos que abusan del el tipo comercio que exterior, fuga la aquellos plata que obviamente evaden, es responsable que de los representan delitos 2 de que cada hacen. 3 monedas de las que están en los Acá paraísos fiscales no vienen de la criminalidad, sino de estas operaciones. En la Argentina, a finales del gobierno pasado, teníamos la segunda mayor presión tributaria del mundo. En la Argentina, ¿cuántas veces te confiscaron tus depósitos de los bancos? En la Argentina te cambiaron el SER al cambiarte el IPC y te estafaron nuevamente si tenías pesos, o sea, bonos en pesos que emitía el gobierno. O sea, si me pongo a hacerte la lista de los estropicios que hicieron nuestros gobiernos, la verdad es que es una calamidad. Y nosotros pretendemos que la gente generosamente, ante Pague sus impuestos. objetivo que tienen, vos es se dejen exprimir a mansalva por el gobierno. Aldo, yo No coincido con eso, existe pero eso no es culpa. existe. Pero eso es culpa de los que votamos esos gobiernos. Partamos de ahí, ¿no? Esas Pero bueno. bestialidades instrumentadas por algunos gobiernos no eximen de responsabilidad a los que fugan, a los que evaden, no los exime de responsabilidad, porque esas acciones económicas temerarias terminan generando también grandes catástrofes y afectando la vida de la mayoría de los argentinos. Entonces, Estamos de acuerdo. Por eso que yo desde un principio empecé como mínimo, charlando algún nivel de responsabilidad diciendo un blanqueo es injusto y por eso debería ser el último. Y es injusto por todo lo que vos acabás de decir. Ahora, En eso estamos de claramente, acuerdo. si seguimos robando a la gente, exprimiéndola como una naranja y confiscándole sus ahorros, no podemos pretender que la gente se quede mansita esperando a ver cómo le sacamos todo lo que tiene. En esta discusión, la percepción creo que estamos teniendo, Rubén, vos y Sí, yo, sí, en esto, sí, sí. escuchando tal debate, y aparte quienes nos están viendo, los televidentes, advertimos acá esta primera, blanqueo sí, blanqueo no, y por qué, pero no solo desde el plano técnico, sino me parece también está dado desde el plano de la justificación. Ahora, sí creo que estamos de acuerdo en que hoy un blanqueo aparece como bueno, con independencia de si no sé si era el mejor o peor momento. Tal vez Aldo lo que esperaba es, bueno, dejemos correr un poco el agua, que se vean que las condiciones va cumpliendo para tirarlo, pero creo que Alejandro también está de algún modo compartiendo. Ahora, todavía no hemos entrado en lo técnico, porque recordemos que el último blanqueo nos obligaba a comprar sedines. Por lo menos no nos obliga a comprar nada, tampoco nos obliga a traer los fondos y dejar los fondos obligadamente colocados, sino con el hecho de declarar fondos en el exterior. Ya estamos. Entonces la pregunta, ya metiéndonos un poco en esto, ¿cómo ven ustedes el objetivo del blanqueo, que además de lo que hemos dicho, blanquear economías individuales o evidentemente ponerse a tono con el mundo o reinvertirlos? Este objetivo de fondear a la devolución para los jubilados, ¿no? Creo que esto es otro tema. El objetivo ahora, es ese, ¿no? Sí. Ahora vamos a ir a un corte, pero yo quería dejar, está bien Pablo, comparto, porque, a ver, para los jubilados, no los podemos meter, digamos, en lo que vamos a conversar ahora. Jubilados con juicios, jubilados con juicios ya con sentencia firme, y todos los que no hicieron juicio simplemente porque ni sabían ni entendían cómo hacerlo o les resultaba costoso, pero hay una deuda, digamos, ahí de haberes mal liquidados, que es histórico. Sí. Bueno, todo un tema que hay que solucionar. Jubilados, bienvenido que cobren lo que tengan que cobrar.
ahora vamos al otro tema, que el jubilado va a decir, a mí no me importa, me tienen que dar lo que a mí me corresponde. De dónde la sacan no importa, claro. Exacto. Hasta ahí vamos. No me hagas esperar más, va a decir. Ahora después del corte, lo que vamos a tratar de conversar con ustedes es esto que se va a pagar ahora, y que va a haber que seguir pagando en el futuro, porque los juicios serán una vez, blanqueo hay uno, el juicio una vez se paga, pero después hay que seguir pagando todo esto para siempre. ¿Cuáles serán las consecuencias o no que puede traer para Argentina, ¿no? Vamos a un corte, dale, y ya volvemos. Muy bien, seguimos en Actualidad Impositiva, con el licenciado Aldo Abrán, con Alejandro Otero, discutiendo este paquete que está en el Congreso, quizás desde otra óptica, Pablo, que es la que normalmente tocamos en el programa, que es un poco más técnica. Hoy estaríamos discutiendo o informando sobre cosas puntuales de estas normas. Recuerden 3221-9087, 3221-9088, los teléfonos para contactarse con nosotros. Y también les recordamos vía Facebook, que se pueden compartir con nosotros. El programa está en Facebook, lo pueden ver ahí. Actualidad Impositiva 15. Muy bien, Pablo, Actualidad Impositiva 15. Y habíamos dejado un tema... Te habías olvidado, me había olvidado. Bien. Después tengo que mostrar algunos libros, acá. Habíamos dejado con el tema de si es una bomba de tiempo, algunos dicen que sí. Incluso, no sé si una fundación, algo vinculado a Melconian decía, esto estalla, el titular... No creo. No sé, digo yo, hoy por lo menos leí algo. El titular del ANSES que dijo, durante 3-4 años no va a haber problema, y uno dice, y el 5, y el 6, y el 10... ¿Cómo ven ustedes? Yo creo que hay dudas fundadas respecto de la sustentabilidad de esta medida, que desde algún punto de vista no extraña, digamos, porque el gobierno actual hace todo lo posible por generar un desfinanciamiento estructural del Estado. Es decir, las primeras medidas fueron la eliminación de las retenciones, la reducción de la soja, las retenciones de la minería, ciertos impuestos internos. En este mismo proyecto se elimina, por ejemplo, algo que técnicamente no era la mejor manera en la que se resolvió, pero estaban grabados los dividendos, eso lo elimina. Hay otras medidas que reducen la presión fiscal sobre aquellos que tienen activos, rentas de capital o rentas financieras. Entonces, en el fondo, las dudas sobre la sustentabilidad son razonables en un gobierno que ha hecho todo lo posible por sustituir la estructura de financiamiento entre lo que es el financiamiento con recursos recaudados por vía tributaria versus el endeudamiento, ¿no? Parece haber una preferencia por alterar las proporciones entre recursos propios y endeudamiento, que en este caso me parece que se va a llegar al mismo punto. Insisto, se está planteando incluso la posibilidad de las ventas de acciones, que en este contexto además sería mal venderlas, digamos, ¿no? En un contexto mejor desde el punto de vista financiero seguramente se obtendrían mejores precios, pero además creo que se está desperdiciando la posibilidad de usar esas acciones con directores que representen los intereses colectivos, acorde con nuestra Constitución, que defiende los derechos de tercera generación, de consumidores y de otros actores, para los cuales una representación de un directorio que no interfiera sobre lo que es el dominio privado de la empresa, pero sí garantice ciertos derechos colectivos, por ejemplo, controlando costos, que es mucho más efectivo que controlar los precios en góndola, o asegurando que se cumplan las normas tributarias o que no se abuse del comercio exterior o que no se tomen decisiones temerarias que arriesgan la vida de millones de familias, en fin, podrían ser utilizados de un modo más beneficioso en términos del conjunto, ¿no? Yo no sé por qué, me da la sensación que Aldo, en algo de esto... No está de acuerdo. No, yo lo que creo es que acá lo que se está tratando de hacer hacia adelante es cambiar un modelo que justamente porque exprimió a todo el mundo como una naranja, lo único que terminó llevando es al país a casi una quiebra,
porque tuvo que imponer el cepo cambiario para financiarse a más no poder con el Banco Central, porque no tenía crédito. Y obviamente, cuando uno toma una empresa al borde de la quiebra, al principio tiene que tomar a veces medidas audaces. Calculo que esta es una medida sin lugar a duda audaz, tratar de usar el mayor financiamiento posible como para evitar tener que tomar medidas de ajustes muy duras en el tiempo. Lo que se está planteando acá es que en líneas generales, dentro de 3 años, podría llegar a haber necesidad de vender estas acciones, por ejemplo, que se mencionaban hace un rato. Dentro de 3 años, si las cosas han andado medianamente bien, seguramente las acciones van a valer mucho más. O sea, nadie está planteando salir a mal venderlas ahora. Por el momento los recursos parecen estar, si va medianamente bien el blanqueo. El blanqueo hubiera sido un desastre si seguíamos dejando el saqueo que estaba haciendo el Estado desde el punto de vista tributario. Acabo de decir que éramos, a finales del año pasado, el segundo país del mundo con mayor presión tributaria. Y la verdad es que no me imagino mucha gente queriendo venir a invertir a un país en el cual te van a sacar hasta la última moneda de los bolsillos. O sea, ese es un país que no tiene futuro, no tiene un futuro de desarrollo. Porque lo único que te brinda futuro de desarrollo es que alguien venga a invertir y genere producción y empleo productivo, cosa que hace 4 años en la Argentina no sucedía. Me parece bárbaro que el blanqueo se utilice para pagarle a los jubilados. Me parece que tiene que ser así, porque si no hubiera sido así, en vez de ir a pagar una deuda, lo que hubiéramos visto es que los políticos se la vuelven a despilfarrar, porque hubiera entrado en la coparticipación y se lo hubieran despilfarrado en el gobierno nacional y en el gobierno provincial. Y acá lo mejor es, dado que tenemos una deuda, porque la deuda existe y es injusto que exista, paguémosla. Y si hay que usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Previsional, antes de que se sigan gastando nuestros aportes en más despilfarro como han hecho en el pasado, yo prefiero que se le pague a los jubilados. De hecho, una deuda cancelada con un activo no tiene impacto patrimonial. ¿Sí? Con lo cual prefiero que realmente le paguen a los jubilados. ¿Por qué es lo justo? Porque la deuda no deja de existir porque yo la niegue, como hizo el anterior gobierno. Se dedicó a negar que estaba dejando un monstruo de endeudamiento. Y obvio, si yo no los contabilizo, que no es el primer gobierno que hace eso, les cuento, pero yo no la contabilizo y no la reconozco, no existe. No, porque algún día te hacen un juicio y resulta que sí existe. Y hemos perdido un montón de juicios. Hemos perdido el fallo de Nueva York por el mal manejo que hizo el gobierno. Hemos perdido todos los fallos con los jubilados, porque era lógico que los perdiéramos, entre paréntesis. ¿Sí? Hemos perdido todos los fallos del CIADI, todos los juicios del CIADI. ¿De qué estamos hablando? O sea, porque esas deudas efectivamente o existían o el gobierno en su empecinamiento por negarlas sin dar argumentos, como pasó en Nueva York, terminó perdiendo el juicio. Bueno, ahora lo que hay que empezar a hacer es justamente apagarlo. Y yo prefiero realmente empezar por los que no pueden esperar demasiado, ¿no? No. Que son los jubilados, así que usémoslo. Yo creo que nadie está en desacuerdo. Creo que esto va a salir. Es lo que se usa con para que se financia, ¿no? claro. Es decir, mientras vos estás usando, la plata de blanqueo, el cálculo más optimista no da que sirva para cubrirlo. Además, conocemos la diferencia entre stock y flujo, ¿verdad? Digamos, esto es un stock y lo que se requiere acá es garantizar un flujo. Déjame terminar la idea, nomás digo, es garantizar un flujo. Y ese es el flujo que no está asegurado. Y mientras vos estás asegurando medidas que, insisto, reducen la carga tributaria sobre ciertos sectores a una velocidad que es muy llamativa, otras quedan por discutirse. Reducís las retenciones o le asegurás a quienes cobran dividendos que no van a estar grabados, mientras, por ejemplo, los trabajadores que están grabados por 4ª categoría irán a esta reforma que también se crea en este proyecto, que le da al Ejecutivo 365 días para presentar el proyecto. Es decir, que una cuestión tiene un impacto ya, inmediato, y la otra se va a tratar en el tiempo. Parece que garantizar el financiamiento sustentable de esta medida es razonable. Me parece que lo que está pasando con las inversiones, este comentario y cierro, es que el gobierno, cuando uno tiene un incendio, llama al bombero, ¿verdad? Esto es así, el bombero es el que sabe qué hacer con las llamas, el que sabe qué hacer con los accidentes que se generan con la asfixia o los escombros que se caen. Pero cuando vos tenés un enfermo que tiene gripe y está en la cama, no llamás a los bomberos, llamás al médico. Totalmente. Y acá se ha llamado a los bomberos y no se encontraron las llamas. Se encontró un enfermo que tenía gripe. El problema que esté el bombero frente al enfermo que tenga gripe no es que no lo cure, eso sino es que desmerecer a la gente que ha entrado en el gobierno. Vayamos a la sustentabilidad. Nos quedan 2 minutos, Aldo, son tuyos, dale. Dejemos ese tema porque no Aldo, sentido. Acá el problema es la sustentabilidad. Eso, ¿sí? El anterior gobierno, como dije yo, nos exprimió como una naranja. Nunca en la historia subió tanta la recaudación como durante el anterior gobierno. ¿Y no tuvo plata para pagarle a los jubilados?
Eso es una cuestión de decidir en qué vas a usar tu plata. Si vos no la querés usar para pagar algo, no la vas a usar nunca por más plata que tengas. Eso es lo que hizo el anterior gobierno. ¿Qué es lo que vos necesitas hoy? Tapar un bache. Para eso va a servir el blanqueo. Un bache que es que recién asumís con un presupuesto dibujado como todos los anteriores que tuvimos y lo tenés que tapar. De algún lado te necesitas arrancar, ¿sí? Para los futuros presupuestos vas a tener que meter entre tus gastos este gasto de los jubilados. Y verás qué otras cosas dejás de hacer o cómo los financiás. Cosa que hasta ahora no venía pasando porque lo único que hacíamos era negar las deudas porque teníamos como objetivo malgastar en otras cosas. Contanos bueno, la dejaremos de malgastar y empezaremos a pagarle a los jubilados. Aldo, diferencia entre stock y flujo, se lo comentaba. El flujo es el tema de la recaudación que viene hacia adelante, pero la recaudación que viene hacia adelante va a ser muy buena, ¿sí? Más allá de todo lo que él dijo. Lo que pasa es que por más buena que sea, por eso les di el anterior ejemplo, ¿sí? Por más buena que sea la recaudación, la mayor recaudación de la historia y no le pagaron a los jubilados. Evidentemente vos no le pagaste, no porque la recaudación no fue buena, tus prioridades eran distintas. Muy bien. Okay. Se pagaron todos los fallos, ¿no? No se pagaron todos los fallos. Se pagaron todos los fallos. No, no es verdad. Bueno, tenemos que ir. Hay como 60.000 que no se han pagado. Tenemos que ir cerrando. Esto es un porque dicen capítulo uno, minuto, te digo, minuto. de esto. ¿Un minuto tenemos, Lito? Bueno, un minuto, vamos cerrando acá entonces. Mostrar los libros, ¿no? Obviamente todo va a quedar pendiente. Fundación Libertad y Progreso, Aldo, donde quien quiere entrar tiene la página. Tiene la página libertadyprogreso.org. Ahí tienen toda la información y nuestras propuestas. Bueno, fantástico, fantástico. Gracias. Ahí pueden ingresar. Y después queríamos mostrarle, gracias Alejandro. Ahora, mira, justo ahí, viste que hay un capítulo, se va a llamar para reforma tributaria, de Alejandro Otero y Alfredo Iñiguez, elementos para una reforma tributaria en la Argentina. Ya hemos sorteado un libro de estos entre nuestros amigos televidentes. Si no lo voy a sortear porque está dedicado. Me parece Pero bueno. A mí no me llegó el dedicado. Pero si no- a mí no me si llegó nos el das otro dedicado. lado. Entonces va a llegar. Qué problema, ¿no? Que estamos. Qué problema. Y después, bueno, gracias a Bullati también. Nos tenemos que ir. Auditoría Gubernamental, Decisiones Financieras en la Empresa, los presentamos también en el próximo programa. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo Un muy lujo, interesante. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos dentro de 7 días con más Actualidad Impositiva. Chau.